Yo los presento. Ella es Natalia y ella es Isabel. Y yo soy el único entelo cuerdo que hay en este pueblo. Ya, siga, por favor. Se van a enterar un montón de sorpresas que tiene este país. ¿Se escucha? Sí. Ok. Estás escuchando La Comunidad Estás Explica. escuchando La Comunidad Explica. En UPSA Podcasts. Excelente, muchísimas gracias y con esa introducción hoy tenemos invitados muy especiales porque vamos a hablar de temas que no se hablan convencionalmente y que creo que deberíamos promover mucho más hoy en día a los jóvenes y a todos. Estoy acompañada por cosas de la vida. Isa nos hemos encontrado en el aula y me hizo conocer un poquito todo este tema, este trabajo de investigación que viene haciendo su papá, el ingeniero David Antelo Justiniano, que es un placer darle la bienvenida a la UPSA, e igualmente Isa, estudiante de UPSA, así que ahora sí te dejo que te presentes. Hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Isabel Antelo, este es mi papá, y la verdad es que yo llevo conociendo estas investigaciones hace 18 años. La verdad es que no tengo recuerdo de tanto tiempo atrás, pero sé que es la investigación de su vida y la verdad es que me ha transmitido un poco de eso y quiero compartirlo con todos ustedes porque siento que es bastante importante conocer un poco de cultura y, bueno, las investigaciones actuales. Así que te dejo. Yo me presento, soy el papá de Isa. Bueno, David, qué gusto tenerlo aquí en el podcast. Poniendo un poco en contexto, pues el desarrollo académico de David es licenciatura en Ciencias, Ingeniería en Civil e Industrial, algunos posgrados igualmente, ahí coincidimos con el INCAE, que es una gran experiencia, entiendo de dónde viene. Y además que actualmente se desempeña como director de investigaciones en CRECE, y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Entonces tiene muchísimas cosas para compartirnos y yo voy a empezar con la primera pregunta que tiene que ver un poquito con su trayectoria académica. ¿Qué oportunidades trae el conocimiento de las ingenierías para hacer un planteamiento de investigación? A ver, como el tema trata sobre civilizaciones precolombinas, lo que tenemos que conocer es que Samaipata está relacionado con Tiwanaku y está relacionado con la civilización hidráulica que hay en el norte, que es Mojos, que es una mega Venecia con esteroides. Hay cientos de pirámides y además están interconectadas por canales. Todas estas obras que estoy hablando, Samaipata, Tiwanaku, también el Cusco y Mojos, fueron construidas por ingenieros. Los canales han sido construidos por ingenieros, las pirámides también. E inclusive lo que da puntapié inicial a toda esta investigación es el descubrimiento fortuito, una serendipia brutal, que ocurre el año 2006, y es el descubrimiento de mapas precolombinos. En Santa Cruz tenemos una serie de mapas precolombinos que muestran inmensos territorios. El mapa más importante es uno que se encuentra muy cerca de Samaipata, entre el bosque de Lecho, Samaipata, y la pirámide que les mostré, la pirámide circular de Mairana. Uno forma ese triángulo y en medio hay un río. Ese río está lleno de serpientes por si acaso. Hay una montaña, uno trepa la montaña y se va a encontrar con una caverna. En el fondo de esa caverna lo que vemos son figuras. Esas figuras coinciden perfectamente, otra vez en ubicación y forma relativa, con lo que hay en Mojos, en el territorio Cayubaba. Y uno las puede inclusive sobreponer con las imágenes de Google Earth, las de baja resolución, y coinciden perfectamente. Esos mapas que dan pie a la investigación, yo no sabía, hasta empezar el tema del doctorado, que se habían perdido y que los estaban buscando hace 500 años, porque yo no llegué buscando ni siquiera mapas, yo estaba haciendo otra cosa, estaba haciendo, por un lado, investigación de por qué se inunda el Beni. ¡Wow! Y ¡qué interesante! que tiene que ver con la hidráulica, y es una civilización hidráulica, y lo otro es que estaba haciendo una demostración por el absurdo, es de donde parte. Ok. Entonces ya nos pusimos un poquito en contexto de qué se trata un poquito la investigación. El proyecto de investigación, de hecho, que comenzó se llama Proyecto Yesusa Iri, y queríamos saber un poquito qué significa. Bueno, ya nos dio un poco de adelanto, pero queríamos entrar un poquito más a detalle qué significa y cómo nace esta idea de comenzar a investigar en este tipo de materia, digamos. Son dos preguntas. La primera, Yesusa Iri, me lo da el nombre don José Urueñavi, que era el cacique guarayo. Yo lo que le estaba preguntando, eso es posterior. Le estaba preguntando sobre una palabra en guarayo
qué significa el renacimiento. Y estaba con un profesor y con su mujer y él. Y me dicen, Jesús e Irí. Jesús es nacer, Irí es otra vez. Y después me dicen, no, hay una palabra, y me largó una palabra de este porte más o menos, porque es un idioma aglutinante. Ese sería exactamente el renacimiento, pero el renacimiento europeo. Porque a lo que uno se refiere con Jesús e Irí es al tema agrícola, que uno tenía ve unas plantas que están marchitas, llueve y empiezan nuevamente a florecer, lo que se daba por muerto revive. Ese es el tipo de renacimiento. Y como yo estaba analizando el tema de la civilización hidráulica, que es uno de los 5 lugares del planeta donde se hicieron las grandes domesticación de la revolución del Holoceno, comparable con la India, con Egipto, con la Mesopotamia, tenemos acá. Entonces, el Jesús e Irí, con el que me quedo, con el renacimiento que me quedo, es con esa palabra, porque tenía en la cabeza el tema del renacimiento europeo. El renacimiento europeo es tratar, nace en Italia, es tratar de reconquistar las glorias pasadas que tuvo. Antes eran dueños de ese Mediterráneo, era Mare Nostrum, y lo habían perdido. Eran el imperio dominante, eran Roma, el mundo grecolatino, copian su filosofía, copian el arte, empiezan a copiar. Esa copia con el humanismo llega a la Ilustración, llega a las revoluciones, no solo a la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Revolución Científica, y Occidente y su prolongación es el que llega a la Luna. Europa europeizó el globo, comienza con el siglo de los descubrimientos y comienza el Renacimiento. Y yo lo que estaba pensando es que uno solo puede renacer si sabe quién fue. Entonces, Jesús e Irí, en el fondo lo que significa es, nos toca. Porque si uno no sabe qué fue lo que hubo acá, no va a poder renacer nunca. No, es muy poético, muy poético. A mí la verdad me encanta. Pero es como surgieron las cosas. Ahora, la segunda parte es cómo llego. Llego porque me salta algún gene de estos antelos, de esos antelos por si acaso, y viene de la universidad. Tenía 17 años y me acuerdo que había que hacer un trabajo sobre la caverna de Platón, que eso Mucho le pedí que me cuente. En ese trabajo, tenía para sacarlo, estudié en Chile. El tema es que me quedo en el baño, yo estudiaba en el baño por si acaso. Bien. No solamente, ahí también estudiaba. Y en la parte de atrás, al final de este libro empastado, azul me acuerdo, tenía el Timeo y tenía el Critia. ¿Y qué es el Timeo y el Critia? Es el tema de la Atlántida. Y como llego del otro lado del río, del lado escéptico, dije, a ver un ratito, ¿por qué ponen Atlántida donde le da la gana? En esa época aparecieron Atlántida en Santorini, una en Pampaullá en el altiplano, otra en el Coto de Doñana. Las ponían en todos lados. Y yo dije, a ver un ratito, ¿por qué ponen Atlántida donde les da la gana? Ah, no, pues yo me voy a inventar una en mi casa. Voy a alargar la cadena y se hundió. Y la voy a parodiar. En realidad estoy haciendo una parodia, una demostración por el absurdo. Porque me di cuenta de lo siguiente. Las bases que utilizan todos los atlantólogos y los canales culturales para ubicar Atlántida en todas las partes del planeta son pseudocientíficas. ¿Por qué? Porque solo hay 3 opciones. Platón se inventó el relato. Platón se basó en hechos reales o Platón contó una historia absolutamente verdadera. La primera no puede ser científica porque la ciencia tiene solo 2 pilares. La evidencia y la razón. ¿Qué evidencia deja un invento? No hay evidencia, entonces no puede ser científica. Es especulativa. Perfecto. Puede ser verdad o mentira, no importa, pero no es científica. La segunda, Platón se basó en hechos reales. Lean Platón, lean el Timeo y el Critia y se van a dar cuenta que no es una premisa que describe la Atlántida, son unas 200 premisas. Y entre 200, cuando uno dice, era una llanura, sí, Santa Cruz es una llanura. Y esta otra parte, no, eso es metafórico. Eso es, tienen todas las excusas para dejar como los niños las verduras de un lado y se comen lo que a uno le gusta. Entonces, la Atlántida con esas condiciones, que Platón se basó en hechos reales, puedo escoger lo que me gusta y dejar lo que no me gusta. ¿Dónde puedo poner la Atlántida? En mi casa. Voy al baño, largo la cadena y ahí desapareció.
Claro. Ingeniero. Como ingeniero, problema complejo lo divido en partecita, en premisa, para ir parodiando una a una. Pero después digo un rato, hay algo en el norte, en el Beni, en Mojos, que no le están dando pelota, la voy a parodiar allá para que le den pelota. No porque sea verdad, sino para que le den pelota. Y Platón dice es una llanura rectangular, en el centro es donde está la isla, veo Google Earth y digo, aquí voy a inventarme la Atlántida. Ok. Pero se estaba inundando el Beni. Primero era San Julián, y después de San Julián se estaba inundando el Beni. Pero como soy ingeniero, lo que digo es, ¿por qué se inunda el Beni? ¿Por qué se inunda toda esta zona? No tenía la explicación geológica, hidrológica, en ese momento ahora la tengo, pero lo que me llamó la atención en esa época son las lagunas que están orientadas. Ese trabajo lo ha hecho Joseph Barba, Centro de Estudios Amazónicos, y contó 375 lagunas, mega lagunas orientadas, que van desde los 20 kilómetros, que es el lago Rogagua, a la Laguna Suárez. Esa solo mide 4 kilómetros. Las lagunas Nada. orientadas que decís son esas rectangulares, ¿no Son ves? rectangulares. Son Uno unas mira en los mapas, lagunas están así, rectangulares que todas están mismas. orientadas hacia la misma dirección. Y la verdad es que yo decía, ya, pura coincidencia de la vida, digamos, ¿no? Pero me dice, parece que no. En ese momento, que es la información que tenía, digo, no, esto es grande. Esto lo hizo el humano. Pues resulta que no, pero no importa. Ahí va un primer accidente. Sigo las grandes lagunas, sigo la dirección y llego al centro. Donde tenía que inventarme la Atlántida. Y de ahí, como tenía dividido en partecita a Platón y sus premisas, decido buscar pillos en el arte rupestre para decir que ustedes no entienden, no han leído bien a Platón. Esta es la trompa de la raza de elefantes que describe Platón, no es la cabeza. Esta parte tiene las piernas largas porque eran descendientes de Dalí. Ustedes no entienden a los atlantólogos. Y la parte de atrás es porque Una se cayó. tomada de pelo total. Eso era lo que quería, y empiezo a buscar en el arte rupestre pillo, que no los encontré. Estoy hablando de, obviamente, en Google. Okay. Pillo en el arte rupestre, no pillé ni un pillo, ni un yandú, ni un nada. Pero el tema es que deshice mi disco duro porque iba bajando las imágenes. De ahí decido, ya ordenemos un poco. Esta es de Colombia en carpeta, esta es de Perú, de Brasil, ¿qué es esto? En ese momento me puse pálido. ¿Por qué? Porque en la zona que había visto donde dirigen las lagunas y en el centro de esa llanura había una figura que coincidía. Pero como soy a diésel, a la semana siguiente me di cuenta que no era la única figura que coincide. Todas coinciden en ubicación y forma relativa. Con las figuras encontradas en la caverna. La caverna. ¿Y cómo llego a Platón? Por culpa de un trabajo que hice en la caverna. La caverna, que son los prisioneros atados de pies y manos, obligados a mirar de frente y ven la sombra proyectada de unas luces que pasan por detrás, unas antorchas que le muestran figuras y piensan que es la realidad. En el fondo, llego a esa caverna, que no es metafórica, donde se muestran las sombras proyectadas en el fondo de una caverna que reflejan un imperio desaparecido hace mucho tiempo en el norte, a unos 600 kilómetros de distancia. Así que, como me leí la caverna de Platón, ya sabía qué es lo que le pasa al pobre prisionero que lo sacan de la caverna y tiene que volver. Cambió ya la investigación, me fui por lana y salí trasquilado, sabiendo el despelote que se me venía, porque cuando uno ve esta figura, que puede uno sobreponerla con las imágenes satelitales, la primera pregunta que cualquiera, no solo ingeniero, se tiene que hacer es, ¿cómo cuernos hicieron esta figura? Sabían de proporciones, sabían de geometría, y no solo sabían de geometría, sabían de geodesia. Pero si no tenían GPS. ¿Qué geodesia? Geodesia. Ajá, por favor. Vamos a ir aclarando los conceptitos para que igual podamos todos ir entendiendo. Por ejemplo, yo quería que aclaremos un poquito lo que hablaba Platón respecto a la Atlántida, ¿Ya? que expliquemos ese concepto y después, por favor, hablemos de ¿cómo dijo? ¿Geodesia? Geodesia, por Ya. favor. Es un problema de ingeniería en realidad. Ok. Que el GPS antiguo todavía sigue funcionando y está con pila. Solo que ahorita la gente se olvidó es mirar al cielo. Las estrellas, que es lo que les mostraba en la presentación, que esa la he hecho en la Academia de Ciencias, las estrellas son el GPS. Y esas son las que permiten orientarnos
en el espacio y poder graficar figuras que miden 8 kilómetros de distancia. Y esas figuras las he escaneado con láser, con LIDAR, y son hechas por el humano. Esas figuras que hay al norte son hechas por el humano, y las figuras que hay en la caverna, que son la sombra de una caverna, también son hechas por humanos. Esas son hechas queriendo y estas también son hechas queriendo. Esos mapas se habían perdido hace 500 años. El primero que lo nombra es Hernán Cortés, hablando con Moctezuma, y son varios cronistas que los describen, que eran mapas que los indígenas le pasan en tela, en paños. 2 veces nombra en su quinta carta eso. Y hay varios cronistas que también lo nombran, y esos mapas se perdieron en la historia. En México, lo que quedan son unos mapas novohispánicos, pero por este accidente, que es serendipia total, porque las lagunas no son hechas por los humanos, y llego a ese tema preguntándome por qué se inunda el Beni. No tiene nada que ver, ni siquiera el Atlántico, porque no creo en la Atlántida, estoy tomando el pelo. Una tomadura de pelo y una pregunta de ingeniería de por qué se inunda es la que lleva a una caverna, pero una caverna real, con las figuras que ya pusieron seria la investigación. Y las implicaciones que tiene esa caverna son grandísimas, porque permite descifrar las líneas de Nazca, permite analizar los camellones que hay allá y el sistema de orientaciones que tienen todos estos sitios con pirámides, no solo los de Santa Cruz, sino los que hay en el Beni, que están interconectados por canales en esa Venecia con esteroides que era la que comentaba. Eso sería. Ahora, ya una respuesta tanga, ¿no ves? Te digo, es demasiada información. Es mucha. ¿Cuál era el otro concepto que hacía falta aclarar? Ya sabemos que geodesia es como guiarse con las estrellas. Guiarse con las estrellas. Ajá. Y quería que entremos un poquito más a esta semejanza que usted está haciendo con el Atlántida de Platón. Un poquito, hablemos de cómo se mixea, digamos. En realidad hay 3 Atlántidas. La peor de todas es la Atlántida que conoce la inmensa mayoría de la gente. Cristales mágicos, profecías místicas, gran tecnología, un meteorito, un volcán o algo que destruyó toda esta civilización. Absolutamente no tiene nada que ver con la descripción que hace Platón. Platón describe una civilización muy rica, eso sí, que queda atravesando el océano Atlántico desde las columnas de Hércules en una isla más grande que la Libia y el Asia. La Libia de la época la describe Heródoto y es el África. Describe un viaje de circunnavegación en la época de Necao II, faraón egipcio, entre remes que salen desde el Mar Rojo y le dan la vuelta al África. Esa es la Libia de esa época. Y el Asia es el Asia Menor, que llega hasta la India, lo que conquistó Alejandro Magno. Entonces, estamos hablando de unos 35 millones de kilómetros cuadrados. Lo que queda atravesando el Atlántico, un tal Colón me lo contó, es una isla más grande que Libia y Asia. Más de 42 millones de kilómetros. Se llama América. Dice que en el centro de esta isla hay una llanura rodeada por montañas en su mayor parte con forma cuadrangular. Esta parte de la isla queda de cara al viento sur, de espaldas a la constelación. Decila vos. De cara al viento sur, de espalda a la constelación de la Osa y protegida por el viento del norte. Wow. ¿Qué fue lo que dijo? En realidad no es poético, no tiene nada que ver con una caverna, eso tiene que ver con astronomía. Varias referencias que hay en los diálogos de Timeo y de Critia, de Platón, son astronómicos. Y la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque está pensando en poesía. No, eso es astronomía. Y lo que está entregando es una latitud del trópico de Capricornio. Entonces, al dar esa ubicación, lo que me está dando es la latitud. ¿Y qué es lo que hay en ese lugar? Hay una civilización idéntica hasta el más mínimo detalle con lo que dice Platón. Y la figura que vi en el mapa no es la Atlántida, es su clon perfecto. Eso lo puedo asegurar. Ahora, no se ha excavado para encontrar un cartel que diga Willkommen Atlantis. No se ha encontrado nada de eso todavía. Pero lo que se han encontrado son estructuras en el interior y alrededor de esas islas de los anillos, que si uno la mide exactamente lo que dice Platón. Está conectada por ambos lados, con Río Tapado y con el otro río, que se junta, entra a la isla y de ahí desemboca a un mar interior, tal cual como lo describe Platón. Esa isla está ubicada sobre una falla tectónica que la describió Humberto Lombardo en sus trabajos postdoctorales con la Universidad de Berna, Suiza.
eso no tiene nada que ver con pseudociencia, sino que estamos hablando dentro de la academia. Platón describe que dentro de la isla había manantiales de agua fría y agua caliente. En ese punto que dije están los manantiales de agua caliente. Y más allá de agua fría. ¿Por qué? Porque la falla tectónica que describe Humberto Lombardo dice que corre desde Puerto Sile hasta Rurre. Y de hecho uno en Google Earth la puede ver, es la placa de Nazca que se está metiendo dentro del continente. No hace mucho hemos tenido terremoto en Chile, que repercutió y aquí en Santa Cruz también se sintió, tanto que la gente salió de los edificios. Es una zona activa y eso es lo que genera justamente la orientación de las lagunas. Platón también describió que antes esa isla era una montaña baja por todas partes. Cuando se excava, descubren rocas de color blanco, negro y rojo. Hace unos 2 años estuve en el sitio y ya se hicieron excavaciones en el sitio. El dueño hizo un atajado. Miércoles. Entonces, me la hizo fácil. ¿Qué hace uno con un atajado? Va y busca la roca. Y son rocas. El lecho es rocoso y me voy con el las partes y son blancas, negras y rojas al mismo tiempo. Por eso digo, es su clon perfecto. Platón describe no que vino un tsunami, un meteorito, un volcán, nada de eso, ni un diluvio. Cuando describe el hundimiento de la Atlántida dice que se hundió por terremoto. Esta isla está sobre una falla tectónica. Eso no es mi culpa, cualquier reclamo. La gracia ¿A Platón? No, a Humberto Lombardo, sí, eso es lo bonito. Lo bonito de la ciencia es que uno le puede echar la culpa a otro y de ahí se entiende. Él es el que describió esa falla tectónica, no soy yo, son trabajos postdoctorales, y el sitio está ahí. Al dueño de la propiedad díganle por qué excavó y hizo ese atajado, y las rocas son exactamente del color que indica Platón, y por qué hay manantiales de agua fría y agua caliente. Resulta que para que haya agua caliente y agua fría, uno necesita fisuras en la roca. Estas fisuras en la roca se justifican justamente porque está sobre la falla. Si uno baja unos metros, unos 20 metros, el agua se enfría a unos 12, depende del lugar del planeta, unos 12 grados centígrados. Y vuelve a salir, sale fría. ¿Coincidencia? Sí. Ahora, más coincidencia. Platón describe que lo que se hundió es la segunda Atlántida. Hablamos de una más grande que Libia y Asia. No es la tercera, porque la primera era la fake, pero la segunda es la grandota no, y la tercera es la hundida, ¿no ves? La más grande, la más gloriosa y la más mentirosa es la que no tiene nada que ver. Tercera Atlántida. La primera es la inmensa, gloriosa, con naves espaciales y venimos en paz. La otra es la que describe Platón, más grande que Libia y Asia. ¿Por qué? Porque no es un reino. Platón describe que Poseidón, dios de los mares, llega a este sitio y se casa con Clito, que era la dueña de esta llanura y de la isla, la heredera de sus padres, Evenor y Leucippe. Ya habían muerto, se casa y tiene 5 pares de gemelos. El mayor lo hace rey de todos los demás y se queda con la casa materna, o sea, con la isla de los anillos. Es el que se llama Atlante y da el nombre a la gran isla, pero ahí es donde nacen todos los reyes atlantes, en la capital, en el centro donde estaba la Acrópolis, que según Platón debiera medir poco menos de 800 metros, 5 estadios para ser exacto. En total debiera medir 4,25 kilómetros de diámetro, la descripción que hace Platón, y el mar debiera estar a menos de 8 kilómetros. Y está, coincidentemente. Y hay dice que se cerraba en la desembocadura en arco. Y está el arco. Bueno, absolutamente todo lo que describe geográficamente Platón se encuentra en la zona. Inclusive el oro. También, por si acaso. Ya. Está. Y también hay cuarzo, y también hay, bueno, todo, absolutamente todo lo descrito por Platón, pero no es la Atlántida. Ojo, es su clon perfecto. Lo que sí es real es que las crónicas coloniales, desde la primera etapa, describen otro sitio también hundido y una ciudad dorada. Y estamos aquí reunidos perdón, estamos aquí reunidos por un tal Ñuflo de Chávez, no sé si lo conocen. Ya. Ese tal Ñuflo de Chávez buscaba un tal Paitití. Bueno, el padre Zapata describe un personaje canoso de barba muy larga, venerable, cuyo título es Paitití.
todo lo que hay en el mapa es el territorio Cayubá, es el territorio del Paitití. ¿No que se hundió? En un bueno, ahí está el pantano. Por si acaso, la Atlántida hundida de Platón, voy a volver a Platón porque no terminé esa parte. Y para que igual terminemos de cerrar la parte del Atlantis. Lo que se hunde por el terremoto, porque cuando lo describe de manera directa lo hace en el Critias, no en el Timeo. En el Timeo la destrucción que habla es la destrucción de la clase guerrera de los griegos. Y no dice que haya ocurrido en el mismo tiempo, ni en el mismo lugar. Puede haber ocurrido en cualquier otro lado. Y el barco que ubica dentro de los astilleros Atlantes es el trireme. Ya me la sabía. Ya sabes. A ver, explícalo. Ah, no. ¿Por qué? Es mucho más complicado explicarlo que entenderlo. A ver, yo lo explico y vos me decís si estoy bien o no, ¿ya? Según lo que me acuerdo, es como que Platón describe que la Atlántida se hunde, pero es a poca profundidad, lo que significa que los trirremes todavía pueden pasar. Sí. ¿No ves que eso, la altura de que se hundió es como, no, desde el piso hasta aquí, ¿no ves? 80, 90 centímetros. O sea, nosotros no nos ahogamos en la Atlántida. No podía transitarla ese tipo de barco, porque es el único barco que describe Platón que está dentro de los puertos. Eso. Ese barco no es de hace 10.000 años atrás, sino del siglo VII, VIII antes de Cristo, que es la época que se conoce en Egipto la historia de la Atlántida. Y si no puede pasar ese barco, quiere decir que la profundidad no es un fondo arcilloso en un pantano. Si un pantano de 42 millones de kilómetros cuadrados, complicado sería eso. Entonces, ¿cuál es la Atlántida que se tiene que haber hundido si todavía están los puertos y los canales? Y lo utilizan al trireme como referencia para eso. Justamente es la Atlántida. La isla central. La isla central. ¿Y qué es lo que encontramos en el clon? Un pantano de poca profundidad y de fondo arcilloso, como indica Platón. Que lo hemos escaneado hace pocos días atrás con láser y se ven estructuras adentro. ¿Puedo hacer yo el resumen para que pasemos al siguiente tema? Según, creo, como para terminar este tema, sería que son 3 Atlántidas. Una, que es la que la gran mayoría de las personas cree, la fake, la de los aliens y los cristales mágicos. La segunda Atlántida sería lo que es toda América, que se le denominaba en ese entonces Atlántida. Y la Atlántida que todo mundo debería conocer, que es como la capital, que es la que me decís que está en el Beni, la que se hundió a poca profundidad, que es exactamente lo mismo que el Paitití. Atlántida y Paitití son como 2 nombres para la misma cosa, ¿no ves? Sí, pero como no hay ni un cartel que diga Willkommen, esta es la Atlántida. Esto es Claro. simplemente su clon perfecto. Porque yo no llego buscando Atlántida. Yo llego jodiéndole la paciencia a los... ¿De por qué se inunda Beni? Porque se inunda Beni tomándole el pelo a los atlantólogos que tienen su base escogen, claro, que pseudocientífica. escogen las cosas que les Y otra encajan y más, las otras no. otra cosa más que nos dice cuál es la isla que se hundió, la gente se los pasa Por sin todos darse lados. cuenta, por todos lados. Describe que que Zeus ve que este pueblo de los Atlantes, que antes cumplía las leyes del Padre, que las tenía en una columna de oricalco en el centro del templo, un templo dorado con cúpulas doradas. Sí, no estoy describiendo el de Platón, no el de las crónicas. Y ese se hundió y describe que los va a castigar a estos atlantes, a estos reyes, para que vuelvan a recobrar la prudencia y que no se traicionen unos a otros, que se respeten y respeten las leyes del Padre. A ver, si uno los va a castigar para que sean mejores personas y cumplan las leyes del Padre, ¿los tiene que matar? No. Medio que tienen que dejarlos vivos. Entonces, la Atlántida, ¿dónde van a pararse? Tiene que pararse en tierra firme. Entonces la isla que se hundió sería la capital, que es donde estaba la Acrópolis, la isla donde nacieron los 10 reyes atlantes, que son los que dominaron toda la gran isla, Una gran civilización antigua. madre de civilizaciones. Y eso explicaría muchas cosas. Este clon de Atlantis explica muchas cosas de similitudes que existen entre la civilización azteca y Tiwanaku, y los incas, y la civilización maya. Yo creo que eso es para el siguiente podcast, porque Sí. la verdad es que yo medio me lo sé y Sí. es bien mucho... largo. Mucha información. Ajá, mucha información, mucho bochinche que hay ahí entre todas las civilizaciones que se están conectando unas con otras, así que Me gusta que habla de
el clon o la réplica, digamos, del Atlantis, porque quizás eso es algo que no necesariamente es único, sino que se ha replicado en distintas civilizaciones o qué es lo que se cree al respecto. ¿Por qué digo clon? Bueno, pueden ponerlo en el Mediterráneo, pero para ubicar eso tiene que tener un lugar que tenga Las mismas. Las referencias mismas dimensiones, cartográficas, que digamos. tiene que estar rodeado de montaña, tiene que ser una llanura en el centro del continente de cara al viento sur. De espalda a la constelación de la Osa y protegida por el viento del No norte. sé. No lo van a tener. El viento del norte, por si acaso, en el hemisferio norte es frío, mata los cultivos. En cambio, aquí el viento del norte Protege los nos cultivos. tiene de manga y camisa. Vuelca sur, y ese es el peligroso, ese es el que no estaríamos protegidos. Y ese bueno. protegido por el viento del norte. Me estás dando la latitud también. Hay un montón de elementos que no hay que analizarlos como poesía o como antropología, sino como ingeniería Eso. y como astronomía. Entonces, En realidad- parte de la investigación, digamos, ingenieril, o sea, entiendo que es una investigación con base socióloga, digamos, El tema es de ciencias sociales. de ciencias sociales, pero el hecho de que usted lo encara desde una perspectiva ingenieril, desde los escritos de Platón. Así es como comienza a querer desmenuzar la investigación, digamos, ¿no? O empieza a hacer la relación. Comencé tomando el pelo a los ¿Ya? atlantólogos, ir por lana y salir trasquilado. Y lo que pone seria la investigación es el mapa precolombino. Porque eso, Eso, ¿a partir de qué punto ya empieza a tomar sentido, en digamos? 2006 ya había partido y les dije, señores, a los del FUNSAR y a la gente con la que estaba trabajando, me voy a invitar la Atlántida en mi casa. Voy a alargar la cadena y ahí se hundió. Y después le digo, no, se las voy a poner en mojo porque hay algo grande allá. Yo ya lo vi en Google Maps igual y realmente... Es impresionante lo que hay y no se puede, la gente no lo dimensiona, la cantidad de obras hidráulicas que hay ahí, el movimiento de tierra, solo en esa que mostré, la azulita, Loma Cotoca, que recién también hicimos el levantamiento LIDAR, luz de detalle, ese sitio únicamente es 10 veces el movimiento de tierra que hay en Tiwanaku. 10. ¿Cuántos hay? Unos 300 alrededor de ese sitio. O sea, es una mega No, obra no. ingenieril, digamos. No hemos ido al otro lado del Mamoré. Eso en campo de cultivo es impresionante. También hay otros 3 más de eso. Eso también nos sirve a nosotros ahí apoyando un poquito de por qué empujar este tipo de investigaciones. Es como que tenemos muchísimo territorio en Bolivia, muchísima historia, muchísimo por explorar, que creo que esto aporta muchísimo, ¿no? Entonces, por ahí va una de las preguntas igual. ¿Cómo crees que o sea, entendemos, pero quisiera que nos los diga, ¿cómo crees que a un joven o a la sociedad en general le aporta estar mucho más metido y acompañar mucho más este tipo de investigaciones? Vamos al siglo pasado y conozcamos a un tal Bingham, descubridor de Machu Picchu. No, no lo descubrió. De hecho, ya había gente en Lima que conocía Machu Picchu. Y cuando llega al sitio, pilla gente pastoreando llamas en el sitio. ¿Cuál es la gracia de Bingham? Que lo da a conocer al mundo. Y hacen las investigaciones y ahora el ícono del Perú es Machu Picchu. No es el Cusco, de hecho. Es Machu Picchu la imagen que a uno se le queda en la cabeza, eso es lo que venden. ¿Cuánto vale Machu Picchu antes de Bingham? Nada. ¿Existía? Claro que existía. Nosotros tenemos como las líneas de Nazca, que son las que mostré, y no en un lugar. Tenemos en muchos lugares en Bolivia. Y son figuras zoomorfas y antropomorfas, pero no de 97 metros como el colibrí que tienen, o el mono que tienen en Nazca. Estamos hablando de figuras que miden kilómetros. La figura del personaje barbado, de barba muy larga, cuyo título es Paititi, se encuentra en el territorio del Paititi, es antropomorfo, pero mide 1,5 kilómetros. O sea, son enormes y están ahí Sí. en medio de la Amazonía boliviana, digamos. Uno se para en esto porque están hechos con camellones. Serían agroglifos. Se para y uno no lo va a ver porque estamos hablando de kilómetros de... Inclusive tenemos acuaglifo. Hay un lago que se llama el Océano, que queda al naciente de el Mamoré. Dentro de ese lago hay una figura. Parece una máscara que vos le decís el mono. Sí. Esa misma figura está en el mapa de Cincho de Gallo, ese de la caverna. Está, y es una figurita repetida. Esa mide 4 kilómetros cuadrados, pero está dentro de un lago. Entonces sería acuaglifo.
¿Por qué no hidroglifo? Porque existe Aquaman, no Hidroman. Ah, ya, muy bien. No, es impresionante porque uno las puede sobreponer con lo que tiene en la caverna. Y esa misma figura está hacia el poniente, pero esa mide, hecha con camellones, canales, diques y deflectores, Gracias. pero esa mide 5 kilómetros de lado a lado. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque tenemos todos estos sitios, tenemos figuras como las de Nazca, tenemos mapas precolombinos, y no es uno, un montón de mapas. Tenemos pirámides, tenemos delfines al lado de estas pirámides, delfines rosados. Tenemos canales. Todas estas civilizaciones están interconectadas, campos de cultivo irrigado en todo ese territorio. ¿Y cuánto vale? Ni un peso, no vale ni un peso. Todavía ¿Por qué? no está Porque nadie lo explorado. conoce. Ese es el tema. Tenemos descifrado la Puerta del Sol, tenemos descifrado lo que hay en Samaipata. En Samaipata uno puede estar una semana sin repetir. Arriba del pueblito hay un observatorio astronómico, Cerro La Ruedita. Esas rueditas están orientadas perfectamente a la pirámide circular de Mairana, que ese es otro sitio. Al lado del poniente está el Cerro de Alba. Si es Alba no tendría que estar al lado. No, don Severo Alba es el dueño de la propiedad, por si acaso. Y es una montaña y también están los mismos círculos que hay en ese cerro, que eso da para verlo. Abajo del pueblito, yendo a una propiedad de unos holandeses, están parte de los caminos precolombinos. Uno se va, tiene el bosque de helechos, pero antes de llegar tiene que desviarse y está la caverna. Esa caverna también podría ser parte de la ruta porque es espectacular el sitio. Uno va entre montaña y lo único que falta es un sombrero y un látigo y estamos hechos. Ahí listo. Es una belleza, solo que hay que huirle a las víboras, en serio. Va en serio y es con bota y cansa. También tenemos esta cueva y uno atraviesa el valle y tiene otras pinturas rupestres que son altos de Mairana. Está la pirámide de Mairana. ¿Cuál de esos lugares es turístico? El fuerte de Samaipata y El El bosque de helecho. helecho. Ajá. El bosque Pare alemán. de contar. Para de contar. Pero les he nombrado muchos más sitios. Pero eso la gente lo sabe. No, y eso hablaba con un amigo que venía de Estados Unidos. Y esto, ¿qué es? No debiera estar lleno de turistas. No, un ratito. Es tener estos lugares turísticos para uno solito. Eso es bonito. Una belleza. ¿Por qué? Porque uno se puede sacar la foto que le dé la gana en el sitio. Sí, pero yo creo Y que hacer ya las investigaciones. con el avance de las investigaciones, yo creo que ya son cosas que ya todos tenemos que empezar a tomar más conciencia desde cómo proteger, cómo cuidar, entender un poquito de dónde venimos, la historia que hay en el lugar que estamos. Creo que eso es lo fundamental. Sé que ahora están trabajando en la investigación y quería preguntarle, una persona que se apasiona, digamos, por hacer este tipo de investigaciones, ¿qué equipo necesita? O sea, ¿qué profesionales o quiénes intervienen en este proceso de levantar una investigación de este tipo? A ver, esto lo hemos visto con la geográfica y con la Academia de Ciencias cuando se crea, aquí, en la UPSA, con el doctor Mario Suárez Riglo. Él es geólogo y es paleontólogo. Danilo Drakic es arqueólogo. Está Diego Belfort, que es pillólogo, es muy centrado en la mitología. Con él hemos ido a ver, Eso. con este grupo hemos ido a ver el arte rupestre. En la zona de Robores es impresionante, hay mapas también. Impresionante en todo el departamento. Está Bismarck Cuellar, que ha sido vicepresidente de la Geográfica. Mario Suárez ha sido presidente de la Geográfica y vicepresidente de la Academia de Ciencias. Y esto se conoce aquí, el tema de los mapas y todo lo que he comentado, incluido el clon de la Atlántida, desde el año 2010. Que se está intensificando la investigación, digamos, ¿no? Solo que me acuerdo de esos seminarios, creo que aquí hay más gente aquí que en esos seminarios cuando parten. Claro, la gente no le llama. No se entera, no. Pero cuando uno lo cuenta por fuera, en las comparsas, en las fraternidades, yo tengo una loma, yo tengo un primo en el Beni, yo tengo uno en Pando, en Pando, necesitamos lidar, no uno, una flotilla. Hay unos 1000 geoglifos, están interconectados también, son ciudades circulares que están interconectadas por caminos, por cientos de kilómetros. Eso se dieron cuenta en los años 70 los brasileros porque decidieron poner agronomía y agricultura en la zona y destaparon esta figura. Bueno,
lo vengo siguiendo desde el 2010 y antes. Hay una carretera que se abre desde Riberalta hasta Cobija. Y cuando abren una carretera, la gente empieza a chaquear al lado, llenos de geoglifos. Entonces todo este bosque de Qué pando, falta de ese bosque de pando de cuidado. no es tan virgen como parece. Lo garantizo porque los geoglifos están en toda la zona norte de Brasil, toda la zona Acre, Rondonia, y llegan y están obviamente en Beni. Todo ese monte hay que protegerlo, porque debajo hay restos de estas civilizaciones. Qué importante. Que es importante. Primero, nadie va a proteger. La ley no protege, de hecho. Lo que he visto que protege mucho es que la gente se entere de lo que tiene. El primero que protege, y eso lo he visto muchísimo en Beni, es el dueño. El dueño es el principal encargado de proteger los sitios. Y cuando uno lo comunica, ellos ya son los primeros en proteger los sitios y sin que haya ninguna ley. Ahora, el gobierno no está en todos los sitios. Así que es un tema más cultural que otra cosa. Y es de conocimiento. Muy bien. Realmente bastante información. Yo creo que vamos a tener que hacer una seguida de más entrevistas para poder ir desmenuzando todo. Por ahora, yo con lo que me voy quedando es la importancia que tienen estos temas en nuestra sociedad hoy en día. Necesitamos saber de dónde venimos, entender todas estas coincidencias que hay incluso con escritos de Platón. Me parece muy interesante, mucha información. Creo que incluso tenemos que buscar la manera de ir divulgándola por más canales, porque ese conocimiento nos va a hacer darle la importancia y no tener que estar en esta situación de que van y construyen encima o chaquean o realmente no hay un cuidado de eso, ¿no? Y el segundo mensaje que me llevo muy fuerte es que Bolivia es un espacio completamente, bueno, enorme, completamente lleno de abundancia y con mucho por explorar, ¿no? Entonces también promover esa iniciativa de la exploración un poquito más de nuestro país. Vos, Isa, contanos los mensajes. Bueno, la verdad es que creo que lo resumiste bastante bien. Lo que yo me llevo es principalmente el tema de las 3 Atlántidas. Yo creo que es bastante importante saber o desmentir que sea un tema tan mitológico. Tan mitológico, tan tomado a la ligera, sino que en el método científico no puedes escoger las partes que te gustan y las partes que no las dejas de lado. No es pura mitología y tampoco es como, las partes que me gustan sí, las partes que me gustan no. Y el segundo tema que me llevo bastante, que es más bien con lo que estoy más metida ahorita, es el tema de la protección, porque justo igual me contaba ahorita que mi papá acaba de ir al Beni para hacerlo de líder y demás, que pasan carreteras entre medio de los, ¿cómo se me dice? Agroglifos o demás, y bueno, lo terminan destruyendo, digamos, ¿no? Entonces creo que la protección es algo bastante importante porque no podés tampoco turistear un lugar que está destruido, ¿no? Así que eso creo que es lo que yo me llevo. Eso pasó en Nazca. Yo lo que tengo que agradecer es a muchísima gente, de verdad. Ahorita principalmente, y está en la cabeza, es Volpegas. Se dio los drones, se dio el IDAR y se dio los trabajadores. El pago fue ridículo para hacer todo este trabajo. O sea, cuesta decenas de miles de dólares lo que hemos hecho recién. Y es por voluntad. Lo que pasa con los dueños también pasa con las empresas, pasa con las universidades, pasa con las instituciones que hacen investigación. Porque la investigación acá no se hace por plata. No conozco uno, y en Latinoamérica tampoco, no conozco uno que gane plata con las investigaciones. Siempre sale de un bolsillo para la investigación. Pero las instituciones yo veo que siempre se ponen para ayudar. El gobierno del Beni, autónomo del Beni, que estoy hablando de la gobernación, siempre ha estado al lado. Estoy hablando de esta gestión. Las otras gestiones también lo conocieron, pero quien se pone las pilas ha sido esta gestión del doctor Unzueta. Acá también hay el interés, y eso tengo que hablarlo con el actual gobernador, están los intereses. Porque este tema no es que beneficie a Santa Cruz, Beni, no. Esto beneficia a todo el país porque más adelante se va a ver. Tiwanaku es pieza clave. Está interconectado. Samaipata está interconectado. El Salar lo tiramos para el lado. Hay lugares sagrados en el Salar de Uyuni y de ahí se tienen que bajar a la Casa de la Moneda y seguir por sur. O sea, esto es
para todo el país. Tenemos un montón de Machu Picchu, un montón de Nazca, pero nadie lo conoce. Y esto no se hace desde una institución. Esto se tiene que hacer desde todas las instituciones. Y en el Beni están muy interesados con el tema de divulgación también. Y espero que se conozca el Machu Picchu, el nuestro, o los nuestros, porque no es uno, son un montón. Claro, que salgan nuevos descubrimientos de las exploraciones. Bueno, realmente qué interesante, por Dios, cuánta información para un podcast. Creo que nos ha quedado corto. Vamos a programar más ediciones para ir entendiendo, porque hay muchos temas que son demasiado complejos igual para explicar en una conversación así. Yo he tenido que investigar un montón para poder sentarme a hacer alguna pregunta. Ahí se me ayudó un montón. No, aquí tengo 18 años de experiencia, o bueno, 18 años de escuchar a mi papá, así que yo los temas medio que me los conozco, pero sé que es bastante información para una persona que recién está conociendo este tema. Así que desde la U nosotros pues promovemos muchísimo esto y vamos a pensar en algún proyecto. Por lo que me queda en lo personal, a mí me encantaría que nos lleve de tour a un tour guiado exclusivo en Samaipata ahí con los descubrimientos que todavía nadie ha visto y ha aprovechado. Y bueno, creo que es así, ir contagiando a todos a que esto es algo que nos compete a todos y nos importa. Y realmente qué alegría, qué buena noticia saber que en Bolivia se está trabajando este tipo de investigaciones y que hay gente tan capaz como usted haciendo esto detrás. Así que el agradecimiento por haber venido a compartirnos un poquito de su historia, de la investigación como tal. Y además sembrarnos esa semillita de que la investigación se tiene que promover es lo que nos va a hacer crecer, conocernos mejor, ¿no? Así que muchísimas gracias a los dos. Y vamos a ver cuándo preparamos la siguiente sesión del podcast. Esto fue un episodio de La Comunidad Explica, un espacio de UPSA Podcast en el que miembros de nuestra comunidad universitaria explican. Si disfrutaste el contenido, suscríbete a nuestros canales de YouTube, Spotify, Apple Podcast y seguinos en redes sociales, @UPSA Podcast en TikTok e Instagram. Y si te gustaría que hablemos sobre un tema en específico, compartínoslo en un mensaje de voz a nuestro Insta.